integrantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una instancia que creó el presidente Maduro. Fue una instancia que se crea a sugerencia de la cancillera de Colombia, María Ángela Holguín, en el proceso que han tenido ellos para apoyar, asesorar y acompañar todo el diálogo en la República Bolivariana de Venezuela, a petición, por supuesto, del presidente Maduro también. La UNASUR se sumó y dentro de esa interacción se le propuso pues al presidente Maduro conformar una instancia que dependiese del Poder Ejecutivo y que atienda los temas y los casos de derechos humanos específicamente. El presidente no tardó más de 30 segundos en aceptar la propuesta de la cancillera y luego, bueno, se conformó, salió en Gaceta Oficial hace 3 semanas el decreto y aquí estamos pues quienes integramos este consejo, que es una instancia de coordinación, una instancia para coordinar a los poderes públicos, para articularnos con las organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones que tienen competencia o que tienen vocación en la defensa, en la protección de los derechos humanos. Hoy nos acompañaron, por supuesto, la doctora Gladys Gutiérrez por el Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Teresa Meléndez, el ministro del Poder Popular para la Justicia, el Interior, Justicia y Paz, el mayor general Rodríguez Torres, la alta comisionada para la paz, Isis Ochoa, el ministro para las comunas. Es una innovación, pues, que participe el Ministerio para las Comunas. Allí el poder popular, desde las raíces de nuestro pueblo, bueno, es la primera instancia que debe preocuparse por la generación de una cultura de paz. Y dentro de esa generación, el tema de la garantía de los derechos humanos es fundamental. Estuvo también, por supuesto, apoyándonos el día de hoy las organizaciones que han sido invitadas a participar, organizaciones con tradición en la defensa de los derechos humanos, la hermana Eugenia Rusián por Fundalatin, esa organización que surgió a finales de los años 70, cuando estaba plagada nuestra América de las peores dictaduras de derecha en el sur de este continente, y bueno, y donde el padre Juan Vives Zuriá, ese eminente sacerdote del pueblo, bueno, tuvo a bien estrechar la mano de Venezuela a través de Fundalatin para poder ayudar, y luego han hecho una gran trayectoria nacional en materia de derechos humanos. Está también la compañera Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz, nos está acompañando. Participa también el capítulo en Venezuela de Amnistía Internacional. Ellos están esta semana fuera del país, sin embargo, en la próxima reunión aspiramos que se sumen. Y de hecho, bueno, uno de los equipos que se conformó debería reunirse antes con ellos. Vamos a pasar a explicarles, ¿no?, cuáles han sido los acuerdos. En primer lugar, ratificar, esto es una instancia de coordinación. Esto no sustituye a la Defensoría del Pueblo ni las competencias que tengan en materia de derechos humanos otras instituciones del país. Por el contrario, si de algo nos percatamos en esta reunión, no solo de los avances que ha habido en Venezuela en materia de derechos humanos a partir de la aprobación y de la aplicación de las disposiciones de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy tenemos un entramado más que institucional, un entramado moral, ético, político, que permite garantizar derechos humanos diversos de los venezolanos, mucho más allá incluso del ámbito de la víctima, desde la perspectiva de la víctima, de lo penal, mucho más allá, lo que hemos logrado en Venezuela. Y una de las críticas, autocríticas que nos hemos hecho como Estado, y las organizaciones de derechos humanos han coincidido, es que no hemos promovido, divulgado, informado lo suficiente sobre los avances contundentes, profundos, radicales que ha habido en Venezuela durante estos 15 años de revolución, y donde, por supuesto, el primer defensor de los derechos humanos, el primer defensor de los derechos del pueblo fue y será siempre el comandante Hugo Chávez. En segundo lugar, bueno, dentro de ese inventario que hicimos de lo que se ha avanzado, nos
Hemos además diagnosticado que prácticamente todas las instituciones y organizaciones que están presentes aquí y muchas más tienen sus propios planes para la protección, para la garantía, para la defensa, para la promoción de los derechos humanos. De manera que una de las primeras tareas que nosotros nos vamos a poner, y hay un grupo de trabajo que se ha conformado para ello, es, bueno, articular todos esos planes, articular todos esos insumos para nutrir un gran plan nacional de derechos humanos. Amnistía Internacional, en un reciente informe que hizo sobre la coyuntura en Venezuela, recomendaba avanzar hacia un plan de derechos humanos. Bueno, además, por supuesto, le vamos a recomendar al presidente de la República que efectivamente se construya desde las bases y, por supuesto, con el rol fundamental de esa institucionalidad en materia y con competencia en derechos humanos, se construye ese plan de derechos humanos en Venezuela, que es fundamental, que algunos países de nuestra América ya lo tienen, pero en el caso venezolano ya veremos cuáles son sus características, porque nosotros en revolución socialista, la defensa de los derechos del pueblo es nuestra prioridad. El sistema comunal, cómo se integra, las fuerzas estudiantiles, cómo se integran, las organizaciones de derechos humanos, cómo llevamos el tema comunal allá a la escuela, el tema de los derechos humanos allá a la escuela, cómo llevamos el tema de los derechos humanos a la comuna, al consejo comunal, cómo constituimos y nutrimos el plan de pacificación que el presidente Maduro anunció el 14 de febrero, bueno, con todo lo relativo a los derechos humanos. Es una de las primeras tareas que nos hemos puesto y se configuró un equipo para ello. En segundo lugar, hay un equipo, como ustedes saben, el presidente Maduro hace muy pocos días remitió a esta instancia lo que las víctimas del 11 de abril, luego de una reunión que sostuvimos aquí mismo, en esta misma sala, en la vicepresidencia, dentro de la Conferencia por la Paz en el ámbito político, la reunión que se hizo entre el gobierno y la oposición democrática venezolana, los factores democráticos de la Mesa de la Unidad, que escucharon a las víctimas del 11 de abril. Una reunión muy dura, una reunión que movió todos nuestros sentimientos de justicia, de lucha contra la impunidad, y que fue respetuosa, y donde, bueno, allí hubo una conclusión que dijo el doctor Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de la Mesa de la Unidad, que más nunca se repite una situación como la del 11 de abril, que más nunca haya un golpe de Estado en Venezuela. Después de esa reunión, los compañeros de ASOVIC, que reúne a las víctimas, no solo del 11 de abril, sino de los días posteriores, donde cesó el Estado de Derecho en Venezuela, el 12, el 13 de abril, hasta que de nuevo el pueblo, con su fuerza armada, bueno, volvió no solo a restituir el hilo, sino a restituir el mundo constitucional que había sido roto, que había sido devastado 47 horas antes con la vuelta del presidente Hugo Chávez en aquel momento. Y estuvimos nosotros discutiendo, porque ellos le solicitaron al presidente que se cumpla el artículo 30 de nuestra Constitución, que remite a indemnizaciones ante la violación de derechos humanos. Se habló del precedente que cumplió la Revolución Bolivariana ante violaciones terribles de los derechos humanos durante la Cuarta República, que fueron aquellos días del Caracazo. Y aquello, cuando pertenecíamos al sistema interamericano de justicia, afortunadamente hoy no pertenecemos, pero en todo caso, la comisión trató el caso, la Corte Interamericana de Justicia decidió que había que indemnizar a un grupo determinado de víctimas. Eso lo terminó haciendo el comandante Hugo Chávez. Eso lo terminó haciendo la revolución. Ahora, ahí esa sentencia de ese órgano internacional estipulaba y cómo debía incluso llevarse adelante la indemnización. Nosotros hoy en revolución, y afortunadamente fuera del sistema interamericano de derechos humanos, consideramos que más bien estamos hablando de la reivindicación de sus derechos, de la reparación ética, moral, más allá de lo material. De manera que se configuró otro equipo, un segundo equipo que va a estudiar, bueno, la manera de reparar, de reivindicar a las víctimas del 11 de abril, que es un caso específico, y como este caso, pudiésemos tratar otros casos en el Consejo de Derechos Humanos.
más allá de lo material, más allá de garantizarles, bueno, una vida segura, vivienda, empleo,